Las leyendas e historias que han sucedido a través del tiempo, sin duda alguna, han marcado la vida de muchos. Es por ello que hoy les mostraremos dos incógnitas leyendas que sucedieron en dos parroquias de la ciudad de Cuenca. A lo largo de los años se ha escuchado historias, leyendas, que de una u otra manera han causado escalofríos a muchas personas que alguna vez han encontrado con alguien de estos seres mitológicos. Hoy sabremos qué esconde Tomebamba y Barabón con respecto a estos seres que han marcado la vida de muchos. ¿Verdad o mentira? ¿Demonios o personas que inventan estas leyendas? Hoy lo sabremos. A unos 57 kilómetros de la ciudad de Cuenca y 2.500 metros sobre el nivel del mar, y acompañado por uno de los ríos más importantes, el río Paute, se encuentra la parroquia de Tomebamba, un lugar aparentemente tranquilo, rodeado de hermosos paisajes, pero que en las noches el espesor de la neblina y el estruendo frío se apoderan de este lugar. Miles de historias se han contado, entre ellas el duende Chusalongo. Sí, no, yo eso oía cuando yo era joven, cuando yo era de unos 20 años, así. La Ana Cáceres contaba eso, que ella ha visto acá abajo en la peña a Mama Huaca, decía ella, y me llamó. Pastor evangélico, he estudiado el ámbito espiritual acerca de los espíritus inmundos que acechan, porque según las escrituras y según los testimonios de cada vida, según las leyendas que se van viendo, no solamente existe lo que es el duende, según lo que ustedes estudian, sino hay una infinidad de demonios. Pero en este día nos vamos a centrar acerca de los duendes, ¿verdad? Según sus estudios realizados, ¿usted qué nos puede decir acerca de las leyendas de los duendes? Hay muchas leyendas que sí son ciertas, hay otras que sí son inventadas para llamar la atención de la gente, ¿verdad? En las leyendas, en los cuentos mitológicos, muchos son reales, se diría el 50% es realidad. Otros mitos ya son inventados por el hombre. Ya. ¿En qué se basan las personas para creer o no en estas leyendas de los duendes? Bueno, como vuelvo y repito, muchos se basan porque ellos mismos han sido testigos, otros se basan porque el papá, la mamá, la abuela, el tío o la tía le contó acerca de un relato de que vio un duende, vio un personaje pequeñito con un sombrero grande. Otros vueltas cuentan el testimonio de lo que ellos vieron y el relato de tantas cosas. ¿Usted cree que estas leyendas tienen algo que ver con el tema religioso? Se podría decir que sí, porque desde el principio dice la escritura que Satanás era un ángel. Y de acuerdo a la historia bíblica, cuando nosotros damos lectura a la escritura, que es el guía para nuestra vida, y aún hay gente que aún no estudió Biblia, pero saben que el diablo desciende del cielo. ¿Por qué? Porque por una causa de desobediencia, que en aquel entonces se llamaba Lucifer, vino con legiones de ángeles y por el castigo se convirtieron en entes espirituales, como llama la ciencia, o espíritus inmundos, demonios, principado y potestad, como dice la escritura. Ya, estos seres son espíritus o personas, personas malignas que se hacen pasar por duendes para hacer daño a las personas o llamar la atención. No, los espíritus inmundos son reales, eso no los puede negar nadie. Y también si hay gente que sí se hace para llamar la atención, pero 100% los espíritus inmundos o los entes espirituales son reales. En el cuerpo de una persona y toma posesión de la misma.
Por lo tanto, cada persona que tiene un ente espiritual dentro de su cuerpo, usted lo ve que es necesario que busquen otra persona que sea capaz de expulsar el espíritu inmundo que tiene en su cuerpo. Se dice Hombre, pero algo sí real, bíblicamente, históricamente, ¿verdad? Son entes de maldad. Ninguno va a venir a hacerte un favor. La experiencia que yo tuve con estos entes espirituales fue a la edad de 20 años, en el cual, como decía, uno le da libertad para ciertos espíritus inmundos que tomen posesión de mi vida. El espíritu inmundo que fue fuerte en mi vida fue el celo, el orgullo, y di cabida para que ellos vengan a mi vida. En una oportunidad, cuando mi esposo oró por mi vida, pensé que era un juego, yo el evangelio lo tomaba como juego. Entonces, al sentir esta experiencia de que esto no es un juego, sino es un ámbito espiritual diferente el que yo experimenté, sentí que cuando mi esposo oró por mi vida, sentí que algo me asfixiaba, en el cual yo no podía luchar con mis fuerzas. Era algo que como que me atragantó aquí mi garganta y no me dejaba respirar, no me dejaba hablar, no me dejaba pronunciar palabra alguna. En ese momento empecé a luchar como me enseñó mi esposo, que tiene más experiencia en estas situaciones. Me dijo que aunque yo no pueda hablar, pero podía hablar desde dentro de mi corazón y que Dios iba a hacer la obra en mi vida y que me podía ayudar en esos momentos en el cual yo ya estaba muriéndome, porque era que ya no podía respirar, sentía que desfallecía mi cuerpo. Pero esas entidades en momentos me daban fuerzas, pero era para contraatacar a mi esposo físicamente, porque yo sentía que hablaban, pero no era mi boca, sino esos seres inmundos. Entonces yo escuchaba, pero no hablaba mis seres, sino mi consciente escuchaba. Y hablaba palabras que nunca conocí. Entonces sentí primera vez en mi vida, como digo, pensando que esto era un juego, pero cuando tuve esa experiencia me di cuenta que esto es algo más allá de lo que los ojos humanos podamos ver. Entonces, cuando yo pude clamar desde el fondo de mi corazón, pedir misericordia a Dios y que me perdone por haber jugado de esa manera, entonces ahí empecé que algo de nuevo como que me revolvía el estómago, y cada vez que me ponía su mano orándome, eso era como que más presión, hasta cuando volvía a mi garganta. Y de nuevo asfixiarme cuando sentí que salía una voz de gloria a Dios, a pronunciar las palabras del Señor, a pedir misericordia, perdóname Señor, y se me salió la palabra perdón. Y ahí es cuando sentí que realmente esos seres inmundos se fueron de mi vida, de mi cuerpo y de todo mi ser. Eso es lo que puedo compartir en estos momentos, la experiencia que yo tuve hace 11 años atrás. Por eso, hay unas personas que tienen solo espíritus inmundos, se les ora y se va. Cuando es algo fuerte, como me pasó a mí, no digo, yo hablaba otras lenguas diferentes y diabólicas, él decía que cuando yo hablaba eso, se escuchaba. Mi hijito, el mayor, tenía 7 meses. Y él solo como que se quejaba, porque dice que los niños sienten esa presencia maligna, así como celestial. Entonces, yo podía escuchar lo que hablaba mi boca, pero él podía escuchar y ver lo que salía de mí. Wow. Entonces, él se daba cuenta que salía un... Espérate, mija. Cierra tus ojos antes de enseñarte este video. Es un castigo divino, porque el diablo quiso creerse más que Dios. Y ahí Dios, dice la Escritura, que Dios, al ver la maldad y la rebelión del enemigo, de Lucifer, Él los castigó a él y a la tercera parte de los ángeles que estaban a favor de Lucifer, y los
los expulsó del cielo, porque el cielo es santo. Entonces, desde ahí para acá comienza el príncipe de todos los demonios, que es Satanás, antes llamado Lucifer, ¿verdad? Ahora es llamado de muchos nombres, pero el nombre real de él, a través de la Escritura, es el príncipe de maldad, el diablo. De ahí vienen sus ayudantes, sus secuaces, o como se lo llamen, los demonios, principados, potestad, gobernantes, espíritus inmundos. Entonces, usted sí conoce la leyenda de Chusalongo, dice Chuyalongo, dice. Sí he escuchado el Chuyalongo. ¿Y usted cree que es verdad eso? Claro, son espíritus inmundos, o sea, de que son real, son real. Es más, hace ahora poco me fui para al cerro donde se estrelló el avión, de Ricaute para abajo, donde se estrelló un avión hace más de 40 años, que decían que ahí estaba la cueva de la Mamahuaca y había una cueva del diablo. Entonces, ese cerro, la mitad del cerro se derrumbó. Yo estuve ahí, me fui y me paré en la piedra que decía que se sentaba la Mamahuaca. Y conversábamos con un anciano que él había visto y había sido testigo de aquellas apariciones en el cerro. Y dice que llegaban brujos a la cueva a llevarle ofrendas, decía el anciano. Y llegaban mucho a buscar a la Mamahuaca para hacer un pacto con ellos y que los haga millonarios. Entonces tuve la oportunidad de conocer ese cerro. Y así muchas leyendas. ¿Y no sintió nada usted en ese cerro cuando llegó allá? O sea, se siente la pesadez, porque yo soy muy atrevido, muy curioso. Si a mí me dicen, allá hay una cueva que está el diablo, yo allá voy a ver qué pasa, qué hay. ¿Y si se le ha hecho, o sea, algo extraño en los lugares que usted ha ido? Claro, donde está la presencia del enemigo, tú sientes el peso, sientes la energía negativa que emana este ser. Tú sientes. Y incluso gente que no tiene conocimiento de la Biblia sienten la presencia del enemigo. Porque es una situación pesada, es una energía negativa que se siente cuando hay un ser espiritual en ciertos lugares. Una de las leyendas más sonadas en la parroquia de Tomebamba y que sin dudar alguna ha causado mucho miedo en los habitantes de esta región es la Mamahuaca. Se explica que es una mujer de piel blanca, cabello rubio y larga, lo cual decía que ninguna persona podía acercarse a la loma más alta de Tomebamba, que es la loma de Trampa, porque se les tragaba la tierra, justamente donde yo estoy ubicada en estos instantes. Barabón, perteneciente a la parroquia de San Joaquín, aproximadamente a 1 hora del centro de Cuenca vía Soldados Chaucha. Este pueblo es un misterio, conocido también por ser un lugar gastronómico. Sin embargo, el miedo toma toda la atención en los habitantes de esta zona. Por ahí llegó el Churalongo, dice, cuando le empezó a molestar. Y la chica estaba sola y le cogió y le violó, dice. Y claro que le dejó matando a la chica. Tarde llegó el papá y se dio cuenta que era ese cierto salvaje y se pegó la seguida, dice. Porque también fue derramando sangre, dice, de su cuerpo. Cuando por ahí dice que se encontró en un llano grande, desmayado, dormido, y ahí dice que el hombre le picó su bejuquito, que dice vulgarmente, y de ahí levantó a favor los cerros, hubo truenos, relámpagos, granizos, pero ya le dejó machiteando a Churalongo. Eso es un ejemplo que yo sabía, ¿no? Por ejemplo, dice que el huaco le invitó a un cura y a su casa. Cuando, por ejemplo, llegó en su casa y el
y iba llevado un muchacho, pero él fue montado, entonces llegó ahí, le desenció a su caballito y se fue a poner en el potrero el muchacho. Y mientras tanto, pero hizo entrar en su corredor de su casa el huaco. Y ahí le trataron de servir la merienda que le invitó, claro. Entonces resulta de que dice el curita, dice, uy, viene pues no un plato maravilla, qué belleza de plato, especialidades de preparado. Cuando ahí dice que el curita dice, anda, Guaitaras, dice, bueno, ¿y quién está preparando esta maravilla? ¿Quién está sirviendo? Entonces cuando dice que se acercó a la puerta por ahí de la cocina, pero no había nada adentro, sino que la huaca estaba cogido su plato y se hacía chorrear los mocos y las babas de la boca. Hijo, y dice que iba a prepararse esa belleza en el plato. Y ahí es lo que le sirven al cura, y entonces conversa el muchacho y dice, ¿sabe qué está pasando? El curita ya no comió nada, sino que avanzaron a salir y pegaron la carrera. Cuando cae la noche, seres mitológicos se aparecen en las calles. Se sabe que son demonios que se presentan en diferentes formas. ¿Se les aparece a las personas malas? No se sabe. Sin embargo, estudios arrojan la existencia del mal. Hace algunos años atrás, el personaje mitológico llamado Jin aparecía en altas horas de la noche. Rondaba en el puente de Coyalón, de igual manera en la construcción de un castillo abandonado. Jin era pequeño y de tez morena. Según testimonios, aparecía con el objetivo de atrapar a mujeres hermosas para violarlas y posteriormente asesinarlas.